Pregunta 42. ¿Cómo puede ver a un especialista un miembro de un HMO, Plan Médico Básico? La respuesta es, el médico de cuidado primario le debe de referir. Pregunta 43. Con el seguro de persona clave, ¿quién paga la prima de la póliza? La respuesta es, el negocio o el empleador. Pregunta 44. ¿Cuál es la suma de capital en cobertura por muerte accidental y desmembramiento? La respuesta es un porcentaje de la suma principal. Pregunta 45. En lo relacionado al seguro médico, ¿qué es lo que se considera como una enfermedad? La respuesta es una enfermedad que se manifiesta por primera vez mientras la póliza está en vigencia. Pregunta 46. ¿Cuáles son los tres tipos de gastos médicos del seguro básico? La respuesta es médico, quirúrgico y de hospital. Pregunta 47. Para ser elegible para la cobertura de una cuenta de ahorro de salud, una persona también debe de estar cubierta por ¿qué tipo de plan de salud? La respuesta es un plan de salud de alto deducible. Pregunta 48. ¿Se puede excluir el mal de Alzheimer en una cobertura de una póliza de cuidados a largo plazo? La respuesta es no. Los trastornos cognitivos orgánicos, tales como el Alzheimer o el Parkinson, se deben de cubrir. Pregunta 49. ¿Cuál es el rol del guardián de un plan HMO? La respuesta es controlar los costos de especialistas. Pregunta 50. ¿En qué tipo de planes de salud se les paga a los proveedores por adelantado más allá de los servicios provistos? La respuesta es planes prepagados. Pregunta 51. ¿Cuál es el criterio principal de un plan HMO? La respuesta es cuidado preventivo. Pregunta 52. ¿Qué tipo de póliza para hospital se paga una cantidad fija por cada día en que el asegurado esté internado? La respuesta es una póliza de indemnización del hospital. Pregunta 53. ¿De qué depende la cantidad de beneficio por discapacidad que un asegurado pueda recibir? La respuesta es el ingreso del seguro antes de la discapacidad. Pregunta 54. ¿Cuáles son los dos tipos de cuenta de gastos flexibles? La respuesta es cuentas de cuidado de salud y cuentas de cuidado de dependientes. Pregunta 55. ¿Qué es un plan médico de pagos por servicios? La respuesta es, bajo un plan médico de pagos por servicios, los proveedores reciben pagos por cada servicio provisto. Pregunta 56. ¿Qué tipo de grupos son elegibles a seguros de salud grupal? La respuesta es grupos patrocinados por el empleador y patrocinados por una asociación. Pregunta 57. ¿Cómo se dividen los territorios de los HMO? La respuesta es por áreas geográficas. Pregunta 58. ¿Cuál es el propósito de los servicios de relevo en un seguro de cuidado a largo plazo? La respuesta es darle un descanso a la persona principal que proporciona los cuidados. Pregunta 59. ¿Cuál es el propósito primario de un seguro de ingresos por discapacidad? La respuesta es reemplazar la pérdida de ingresos debido a una incapacidad. Pregunta 60. ¿Quién elige a un médico de cuidado primario en un HMO? La respuesta es el miembro o individuo. Pregunta 61. ¿Por qué los planes de HMO animan a miembros que consigan exámenes médicos regulares? La respuesta es, de esta manera, el HMO espera identificar enfermedades en sus primeras etapas, cuando el tratamiento tiene un mayor margen de éxito o cuidado preventivo. Pregunta 62.
¿Cuál es el propósito de un acuerdo de compra y venta en los seguros de salud? La respuesta es: el acuerdo de compra y venta especifica cómo la empresa va a pasar entre los propietarios cuando uno de los dueños fallece o queda discapacitado. Pregunta 63. ¿Qué tipo de lesiones y servicios serán excluidos de la cobertura médica principal? La respuesta es: lesiones causadas por guerra, lesiones internacionales inflictas, asimismo lesiones cubiertas por el seguro de compensación al trabajador, cuidado regular dental de visión y auditivo, cuidado de custodia y cirugía cosmética electiva. Pregunta 64. ¿Quiénes son las partes de un contrato de salud grupal? La respuesta es: el empleador y la aseguradora. Pregunta 65. ¿Puede un individuo quien pertenece a un POS utilizar un médico fuera de la red? La respuesta es sí, pero los copagos y deducibles pueden ser mayores. Pregunta 66. ¿Qué recibe cada uno de los asegurados como prueba de cobertura de la salud grupal? La respuesta es: un certificado de seguro. Pregunta 67. ¿Qué tipo de seguro médico pagaría por contratar a un reemplazante de un empleado valioso que se incapacita? La respuesta es: seguro contra incapacidad de persona clave. Pregunta 68. ¿Bajo qué tipo de atención las aseguradoras hacen contratos con proveedores de cuidado de salud para permitir que los suscriptores tengan acceso a los servicios de atención médica a un costo favorable? La respuesta es: Organización de Proveedores Preferido, PPO. Pregunta 69. En un seguro grupal, ¿cómo se llama la póliza? La respuesta es: póliza maestra. Pregunta 70. Dos individuos están en la misma clase de riesgos y de edad. Todavía pagan diversas tarifas para sus pólizas de seguro debido a un factor insignificante. ¿Cómo se llama esta práctica comercial desleal? La respuesta es: discriminación injusta. Pregunta 71. ¿Quién es un agente de seguros? La respuesta es: una persona autorizada para vender, solicitar y negociar contratos de seguros. Pregunta 72. Si una compañía de seguros tiene un certificado de autoridad, ¿cómo qué tipo de asegurador se le conoce? La respuesta es: autorizado o admitido. Pregunta 73. ¿Qué tipo de licenciatario representa el asegurador? La respuesta es: el corredor. Pregunta 74. En general, ¿quién puede ser excluido de la concesión de licencia del productor y de los requisitos del examen? La respuesta es: funcionarios, directores o empleados de un asegurador quien no estén involucrados con las ventas de seguro y quien no reciban ninguna comisión por sus servicios. Por lo general, sus responsabilidades son administrativos o ejecutivos. Pregunta 75. ¿Qué acto ilegal comete un productor cuando representa una póliza más favorable? La respuesta es: mala representación. Pregunta 76. En un anuncio, una compañía de seguros afirma que tiene fondos en su poder que son de hecho no disponibles para el pago de las pérdidas y reclamaciones. ¿De qué es culpable la compañía? La respuesta es: mala representación. Pregunta 77. ¿Qué tipo de mala representación persuade un asegurado cancelar o cambiar pólizas a partir de la una o de la otra a su detrimento? La respuesta es: conmutación. Pregunta 78. Si un asegurador cumple con los requisitos financieros del Estado y está aprobado para hacer negocios en el Estado, ¿cómo se le considera? La respuesta es: autorizado o admitido.